de devolver los saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enzo Caimanque, soy de Levaduras Coyico. Bienvenidas a todos y a todos, que estén muy bonito día hoy día. Y repetimos, vamos a hacer la receta de hojarasca. ¿Ya? Hojarasca es el pastelito tradicional chileno, donde con lo que se hacen los chilenitos, estas tortas tipo curicana. Ese es más o menos la receta que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a repetir la receta. ¿Se escucha bien, cierto? Ahora no está ese ruido de fondo. ¿Estamos? ¿Listo? Todo bien, sí. Vamos bien. Ya, primero que todo, anotemos 1 kilo de harina, 80 gramos de margarina de horneo, 50 gramos de huevo o un huevito, 150 gramos de yema, entre 8 y 10 yemas aproximadamente, 20 gramos de azúcar flor, 10 gramos de sal, 5 gramos de polvo horneo Coyico, 350 gramos de agua. Esa es más o menos la receta que vamos a hacer el día de hoy para que podamos irla trabajando y viendo un poco las características que tiene este producto. De antes hablábamos también que cada uno de estos ingredientes tiene su motivo. O sea, cuando hablamos de yema y cuando hablamos de huevo, ¿por qué se ocupan yema y por qué no se ocupa el huevo entero, por ejemplo? Bueno, vamos a explicar un poquito. El huevo consta de dos partes fundamentales, ¿cierto? La yema y la clara. La clara es pura proteína. ¿Qué es lo que hace la proteína cuando nosotros la incorporamos a un batido, a una masa? Nos da más tenacidad, nos da mucha estructura, mucha fuerza. Entonces eso hace que la masa se apriete mucho más. Entonces cuesta estirarla y cuesta que tenga una textura más galletosa. En cambio la yema, como es pura materia grasa, queda la estructura mucho más suave en boca. Entonces cuesta menos cortar, es más suave para estirar, no se nos aprieta tanto la masa. Así que por eso se ocupa, en este tipo de masa, se ocupa más yema. Ahora, si yo quiero hacer un pastel un poco más barato, sí, puedo disminuir la cantidad de yema para que nos quede, porque igual es más caro trabajar la yema solamente. Así que puedo disminuir la yema inclusive a la mitad y tener un producto que quizás no tenga el mismo crack, pero también va a cumplir una muy buena característica. ¿Ya? El proceso de amasado es muy sencillo, es muy fácil, se mezclan todos los ingredientes y se amasa, pero no hasta formar ligas, sino que hasta que solamente tenga ya, estén todos los ingredientes bien unificados, bien mezclados. ¿Ya? Si nosotros les damos mucho trabajo, generamos ligas en la masa. ¿Qué significa generar ligas? Significa que empezamos a desarrollar el gluten y la masa otra vez se nos aprieta. Entonces la idea es tener una masa como la que tenemos acá. ¿Se ve un poquitito la masa? Que tenga cierta estructura. Enzo, si puedes repetir el nombre de la receta para Vamos a Instagram. hacer la receta de hojarasca. Hojarasca para hacer los chilenitos, los típicos chilenitos chilenos. Aquí tenemos ya la masa lista, trabajada. Si ustedes se fijan, una masa no es firme, no es muy dura, pero tampoco es muy blanda. Es una masa intermedia. Ya por eso lleva 350 gramos de agua, que si nosotros lo sumamos a los líquidos que tienen la yema y las claras, nos hace alrededor de 450, 500 gramos de líquido. ¿Ya? Es un poco la idea, tener una masa con esta estructura. ¿Por qué tiene que tener esta estructura? Precisamente para que sea fácil de estirar. Hay algunos que le agregan algún tipo de licor, algún ceste de naranja, eso es a gusto de cada uno. ¿Ya? Pueden agregar ceste de naranja para darle un sabor especial y algún licor para generar más relajo en la masa, para que se estire mucho más fácil. Acá yo tengo estiradas algunas masas y vamos a ver un poco el proceso de cómo poderle ir estirando. Si tenemos sobadora, obviamente es mucho más fácil estirar por sobadora. No bastones muy grandes, ideal bastones más pequeñitos. ¿Para qué? Para que sea más fácil estirar. Porque como son un producto que es más bien delgadito, si yo saco un bastón muy grande, vamos a tener dificultades para sacarlo, se nos va a estirar mucho, nos va a quedar muy disparejo. ¿Ya? Acá en este caso vamos a hacer unos más pequeños. Un bastón más pequeño vamos a ir estirando. Una clave importante también es el tipo de pastel que yo voy a sacar para determinar el grosor o el espesor que va a tener la masa. Ejemplo, si yo voy a sacar un chilenito de este tamaño, aproximadamente con lo que tenemos acá, no debe ser tan angosto. Tiene que ser alrededor de 2 o 3 milímetros el espesor de la masa para poderla estirar. Porque si yo la saco muy delgada va a ser muy fácil que se quiebre, ¿ya? Porque es una masa muy delicada. Entonces vamos a tener mucha pérdida si lo sacamos muy delgadito. Cosa distinta si yo voy a hacer una torta de 10, 12 capas de hojarasca, ahí es distinto. Ahí sí yo tengo que sacar lo más delgada posible. ¿Por qué? Porque al sacarla lo más delgada posible voy a evitar que se me enrosque la masa hacia arriba. Si se me enrosca la masa hacia arriba en la torta, no voy a poder dar tantas capas. Voy a poder sacar solamente una masa de 4 o 5 capas, ¿ya? Porque al enroscarse mucho pierde características y además tengo que decorar mucho, ¿ya? Saluditos para todos, ¿cómo están allá
Valdivia, creo que están saludando por ahí también. De San Antonio. De San Antonio, saludos a San Antonio. ¿Cómo Paola están? de San Antonio. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, háganla, estamos a su disposición. Si no es de esto o de otra cosa, también estamos súper abiertos a contestar todas sus preguntas, ¿ya? Viviana de La Serena también nos saluda. Hola Viviana, mi tierra querida La Serena, yo soy serenense. Así que muchos recuerdos para La Serena. Y dicen que se escucha perfecto. Ya, qué bueno, me alegro. Sí, antes habíamos tenido un problemilla, parece. Ya. Aquí voy a ir estirando. Cuando yo lo voy a hacer a mano, prefiero mil veces trabajar con este tipo de hulero o palote. ¿Por qué? Porque es más fácil aplicar fuerza. Cuando nosotros trabajamos con estos huleros que tienen las dos manillitas en las puntas, generalmente no podemos hacer mucha fuerza, ¿ya? Porque la fuerza la concentramos solamente en estos lados de acá, solamente en las orillas, y al centro no concentramos fuerza, entonces tenemos que cargar mucho el uslero. En cambio, con esto uno puede ir estirando desde el medio y no tiene que ejercer tanta fuerza, ¿ya? Y ahí vamos a ir estirando un poco la masa para que vayamos viendo un poco los resultados de cómo se va estirando. Si ustedes se fijan, es una masa que es bastante suave, no necesita mucho polveo abajo para poder ir estirando. Esta masa sí lo que necesita harto y lo que requiere una vez que terminemos el trabajo de estirado de la masa es que podamos nosotros picarla bien, porque se infla mucho. Después vamos a mostrarles los resultados de algunos productos que están defectuosos. De esa forma nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, qué nos puede estar pasando o cómo solucionar ese tipo de problemas. Muchas veces nos dicen, oye, ¿sabes que se me englobó? O me sale mucha burbuja, o me quedó demasiado tieso y no me quedó con ese sombrerito. Entonces esa es la idea de que lo vayamos viendo ahora, ¿ya? Vamos a ir estirando un poco la masa y después vamos a ir haciendo los cortes. Y el picado y los cortes. ¿Ya? Bien. Acá ya tenemos estirado suficientemente la masa para poder ir cortando. Cada vez que nosotros estiremos la masa, tenemos que hacer un proceso de recogido que se le llama. Ejemplo, si yo estiro así la masa, estiro la masa de esa forma y quiero cortar inmediatamente sobre esta, ¿qué va a pasar? Mira, corto ahí y voy a estirar y voy a querer sacar esto de acá y se me va a recoger. Entonces no voy a tener un producto con las características que yo quiero. Imagínate, mire, ese fue el corte que hice y todo eso fue lo que se me recogió. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuando yo estiro la masa, esto no solamente en este tipo de productos, sino que en todo producto que uno va estirando, las ayuyas pasa mucho cuando uno hace pan. Entonces, si yo estiro, ¿qué tengo que hacer? Es soltar la masa de la mesa sin estirar y acomodo un poquitito. Entonces de esa forma yo puedo ir cortando los pastelitos. Preguntan qué dulce es más adecuado en esta temporada. Uy, muy buena pregunta. Muchas gracias. Por ejemplo, este tipo de dulce cuando nosotros se acerca a las fiestas patrias, se acerca a todo lo que es así más tradicional nuestro, obviamente la gente está como ávida de comer cosas tradicionales chilenas. Uno de esos tenemos los chilenitos, están los príncipes o las palitas y también las tortas individuales o tortas de 4 o 5 personas para poder comer, para poder rellenar, ¿ya? Por ejemplo, de este tamaño así, ¿ya? Generalmente se rellenan con manjar, que es el producto tradicional que ocupamos acá en Chile en esta época. Piden por favor que repitas los ingredientes. Vamos otra vez, vamos a dejar publicados de todas maneras los ingredientes, pero vamos a ir diciéndolo inmediatamente. Anotemos 1 kilo de harina, 80 gramos de margarina de horneo, 20 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, un huevo, 50 gramos de huevo, 150 gramos de yema, que son entre 8 y 10 yemas y 5 gramos de polvo de horneo. ¿Ya? Esa es la receta. Y más el agua, 350 gramos a 400 gramos de agua. Bien. Acá yo tengo cortado un modelo de pastelito más alargado, que en algunos lados le llaman palita o príncipe. Y vamos a hacer el picado del producto. Nos mandan saludos de la Florida Santiago y desde Yungay. ¡Oh, qué lindo! Saludos a la Florida. Rita de Macul. Macul, Renca. También nos mandan saludos desde Tacna. Uy, mire qué lindo. Bien, saludos a Tacna. ¿Cómo están por allá? La Cara también nos manda saludos. Carito.
Espero que La te echamos recuperes de menos. pronto. Te echamos de menos. Sí, como que bruto, que menos, no tanto, pero algo es algo. Nada, si se le echa de menos a la cara. Recupérate, recupérate. También nos mandan saludos desde Panguipulli. Saludos a Panguipulli, saludos a todos lados por allá. Saludos, saludos. Espero que les guste. Cualquier duda, pregunta, vayan consultando nomás. Vamos a ir viendo, vamos haciendo los recortes de este producto. Vamos a cortar algunos así y también vamos a hacer mini chilenitos de cóctel. También es un producto súper importante. O sea, es muy bueno sacar. Saludos de Chillán. ¿De Chillán? ¡Qué rico, qué rico! Chillán, saludos para allá. Por ejemplo, todos los productos que nosotros saquemos chiquititos tienen una mejor rentabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una mejor rentabilidad? Mientras más pequeño, yo puedo cobrar en relación al tamaño un precio mucho más adecuado. Por ejemplo, si un chilenito de tamaño normal como este, yo puedo cobrar 500, 600 pesos, 700 pesos, con uno más pequeño, yo puedo cobrar 400, 450 pesos, uno más pequeñito, de este tamaño, más chiquitito que esto. Pero tengo mucho menos carga de relleno, por ejemplo, de manjar, invierto mucho menos y puedo ganar mucho más. Entonces la rentabilidad es muy importante. Y también los puedo vender como en envasado. Así aprovecho qué zonas de mi local. Por ejemplo, las cajas. En el sector de caja, donde uno paga como consumidor normal, generalmente ¿qué es lo que encuentra? Chicle y cosas, productos que generalmente a nosotros nos deja mucha rentabilidad. Pero si yo tengo cajitas con mini chilenitos o con mini empolvaditos, imagínate, se van súper más rápido. Mira, que vengan 5 por 1.500, 1.200 pesos, dame esos chilenitos que se ven tan ricos. O sale 300 pesos este y lo llevo y el vuelto se va en eso al final. Sí. Enzo, nos preguntan si se mezcla todo de una. Pati Céspedes nos pregunta. Hola Pati, muchas gracias por su pregunta. Estoy como la doctora, ¿sí? Y mándaselo desde Rancagua. Ah, y saludo a Rancagua. Sí, se mezcla todo junto. El agua sí, siempre se agrega de a poco, ¿ya? El agua uno lo va agregando al último, pero todos los ingredientes, los huevos, la margarina, la sal, todo se mezcla junto y después el agua se va agregando de a poco, ¿ya? Sandra nos saluda de Puerto Varas. Saludos a Sandra, perdón, a Sara. Matilde nos saluda desde Las Condes. Ay, Matilde, ¿cómo estás, Matilde? Espero que te vayas recuperando también. Estamos todos saliendo, así que bien. Pregunta Fuerza. qué relleno puedes utilizar. Generalmente nosotros, ¿qué relleno, se ocupa? Acá se ocupa mucho manjar, pero también podemos hacer otras variaciones. Bueno, la crema pastelera también algunos pasteles tradicionales. Pero podemos ocupar frutos rojos, mezclarlo con un poco de manjar o frutos rojos. Algunos pasteles que quedan muy ricos es hacer un ganache, un tipo de mezcla de crema pastelera, crema vegetal con cobertura de chocolate. Queda muy muy rico de estos empolvados, estos chilenitos con ganache. Vivi nos pregunta si esa cantidad de ingredientes le sirve para hacer una torta, Sí, por ejemplo. sí, absolutamente. Con 1 kilo te sale por lo menos una torta de 30 personas. Imagínate, si una torta grandota encima. Acá yo tengo 1 kilo y mira la cantidad de productos que he hecho todavía tengo más ahí. Como son productos chiquititos, delgaditos, esto no pesa más de 10 gramos. Pesa entre 10 y 15 gramos, por ahí, imagínate. Entonces es muy poquito lo que uno va ocupando de cada uno de estos productos. Saludos desde Antofagasta. Saludos, ¿cómo está Antofagasta, la perla del norte? Nos pregunta la Caro si mermelada se puede. Sí, también mermelada, de cualquier tipo de mermelada. Idealmente, a ver, tienes que pensar, por ejemplo, si yo voy a hacer imaginemos que voy a hacer una torta. Acá tengo para hacer una torta, por ejemplo. Puedo ocupar distintos rellenos. Un relleno puede ser manjar, otro relleno puede ser crema pastelera. Acá puedo hacer un toque de mermelada. Y acá otra vez manjar, ¿ya? Entonces después decoro con merengue arriba, que ya lo tengo listo batido ahí. Entonces ya nos va a quedar una torta bastante divertida, entretenida, con hartos rellenos y también muy rica. Nos pregunta Yana si se puede utilizar licor en vez que agua. Sí, no, puedes ocupar, pero igual te va a salir más caro. Igual el alcohol, a ver, hay que considerar que el alcohol en el horneo se evapora todo, ¿ya? Se va todo lo que es el alcohol, te queda mucho, sí, el sabor impregnado. A veces queda muy fuerte, si uno le agrega mucho alcohol, queda muy fuerte. Sí te va a mejorar la estirada, va a ser más fácil de estirar. Pero ojo con eso, ¿ya? Paola Alejandra de Quilicura manda saludos y pregunta si la masa necesita estar refrigerada. Hola Paola, gracias. Uy, mira, ¿sabes que no se me había ocurrido eso? Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. No es necesario. Por ejemplo, no es como las masas de la 1, 2, 3, por ejemplo, que uno hace para hacer las tartaletas, que eso uno las tiene que meter en el refrigerador. ¿Para qué? Para que se estabilice la materia grasa. Acá no es necesario. Directamente uno la trabaja, directamente. Sí,
recomiendo que repose un ratito. Por ejemplo, si yo la hago ahora, termina la masa, que repose unos 10-15 minutos para que se relaje. Porque recuerden, cada vez que yo hago masa, la harina tiene proteína. Entonces la proteína, al ejercer la fuerza mecánica del trabajo de amasado, se contrae mucho. Entonces eso hace que, obviamente, cueste más estirarla. Así que si nosotros la dejamos reposar, es más fácil de estirar después. Enzo, Pati Céspedes nos pregunta la diferencia entre hojarasca y hojaldre. Mire, buena. ¿Sabes qué? Siempre ha existido esa duda. Porque son nombres muy semejantes unos de otros. ¿Ya? La hojarasca, que es lo que estamos viendo acá, es una masa íntegra, ¿ya? Que tiene textura más galletosa. ¿Me puedes conseguir agüita? Sí. Me tapiqué un poco, perdón. Y la masa de hoja es una superposición de capas. Es una superposición de capas que vale decir que es una preparación distinta donde yo mezclo masa con margarina en forma intercalada. Masa, margarina. Y eso hace que en el horno desarrolle y me genera capas. En cambio la hojarasca es agua solamente. Permiso. Salud. Alejandra de Puerto Montt manda muchos saludos. Ay, gracias Alejandra. Y Jenny de Chiloé nos dice si le podemos regalar la receta, dice. Pero claro, la vamos a dejar publicada. ¿Está publicada? Sí. Revisen ahí en Instagram, está publicada. La vamos a repetir en un segundito al tiro de todas maneras. ¿Ya? Que recuerde que para invitarla a las personas. Y recuerden también que las que están en Instagram, los que están en Instagram acá, recuerden que en unos minutitos va a terminar la transmisión aquí en Instagram y para que se vayan todos a Facebook, a nuestra página de Facebook, por favor. Una cosa que siempre se me olvida es picarla. cosas del en vivo. Así que la idea es que lo piquemos antes del corte, para no estar como yo picando de una. Pero la idea del picado es súper importante en este tipo de masa, si no se nos engloba al centro y nos queda muy bonita, ¿ya? Ahora vamos a ver unos tips del horneo. Vamos a ir dejando acá para colocar en la lata y viendo una de las características que puede tener este producto. Este producto es muy importante la temperatura con la que lo voy a hornear yo. ¿Por qué? Como es un producto muy delgadito, tengo que tener precaución. Tiene que hornearse a una temperatura relativamente alta. ¿Para qué? ¿Para qué? Uy, me pica la garganta, perdón. Ahí voy a sacar un poquito acá. Miriam Sobarzo nos manda muchas bendiciones desde Valdivia. ¡Ay, gracias, Miriam! Dice que es un máster, Enzo. Mire, me regalonean harta, eso no me va a hacer que me ponga rojo. Nomás que soy morenito, no se me nota cuando me pongo rojo, así que paso un poco desapercibido eso. Viviana Castillo nos comenta si es necesario humedecer cada capa antes de rellenar. A ver, cuando nosotros tenemos poco tiempo, vale decir, hice la torta ahora y me la voy a comer en una hora más, sí, ahí es bueno humedecer un poquitito las capas. ¿Por qué? Porque recuerden que es una hojarasca que más o menos se quita. Entonces por eso tiene que ser muy importante que quede la textura de esta hojarasca quede bien galletosa para que no quede dura como palo. Ahora, si la voy a dejar de un día para otro, no es necesario. Ya, aquí voy a empezar a colocar las latas y vamos a dar los tips. Recién estábamos hablando, después dicen que me olvido las cosas. Estábamos hablando de la diferencia de la hoja con la hojarasca. Claro. Ya, como les decía, la hoja es una superposición de capas de margarina y masa, que del horno generan capas. En cambio, estas son masas delgaditas, donde tienen una muy poca cantidad de margarina y las capas son individuales. O sea, yo voy colocando una sobre otra, que es distinto a la otra. ¿Ya? Ahí ya tengo listos mis productos y los voy a meter al horno. Horno bien caliente. ¿Por qué horno bien caliente? La idea es que esté entre 5 y 7 minutos, no más que eso. A lo mejor aquí está un poquito más porque se enfrió un poco el horno, pero esto sube la temperatura muy rápido. Noelia Sepúlveda nos manda saludos de Hualqui, octava región, y nos consulta cuánto tiempo duran las hojarascas antes de colocarse añejas.
Mira, ¿sabes qué? Me gusta esta pregunta porque siempre preguntan cosas súper interesantes y que nos sirven a todos. ¿Ya? La verdad que este producto, si nosotros lo dejamos bien envasado en bolsa plástica, dura un mes fácilmente, te dura ningún problema. ¿Ya? Lo que sí yo tengo que tener cuidado es precisamente que no se me vaya a contaminar con aromas extraños, dónde los dejo, que no sea muy húmedo, que no haya cosas que la puedan contaminar. Pero normalmente te dura un mes fácil, ningún problema. ¿Ya? Caro nos consulta si estas recetas podemos usar las coberturas de chocolate. Sí, sí, absolutamente. Después se pueden rellenar y decorar con coberturas de chocolate. Se pueden rellenar y decorar con coberturas de chocolate. Me dicen que salude para allá. Recuerden, el Instagram nos cambiamos para Facebook en un ratito, mientras tiramos un poquito más esta masa. Adriana Tobar nos manda saludos de la quinta de Tilcoco, dice. Oh, y saludos para allá. Saludos, gracias Adriana por saludarnos hoy día. Espero que les guste. Pregunten, para eso estamos. Ariel dice que él también es pastelero y es argentino. Y Hola, Ariel, ¿cómo estás? nos manda saludos desde Puerto Montt. Mira, ¿qué tal? Saludos a la hermana República de Argentina. Hay varias gente de Puerto Montt. Jacqueline Barria también nos manda saludos desde allá. Bien, perfecto. Pregunta Priscila si le pondremos merengue, Enzo. Sí, ya le vamos a rellenar con merengue la torta y los pastelitos también. Ya. América Santana nos manda saludos desde Arica. Oh, mi Arica, que echo de menos viajar a Arica. Ya iremos para allá, Arica, Tacna. Juan y Mella nos consulta si puede utilizar manteca profesional repostera en vez de margarina. Sí, se puede. ¿Por qué yo ocupo margarina y no manteca? Porque la manteca muchas veces no está 100% desodorizada. ¿Por qué? Porque la manteca hay que pensar que está pensada para hacer pan, ¿ya? Y el pan, para que tenga un aroma así como a vacuno o a cerdo, no la desodoriza mucho. Entonces por eso yo no recomiendo mucho usar manteca en este sentido, porque te da un sabor un poquito más fuerte. Pero se puede usar, no hay ningún problema. Ya. Lidia Roja nos comenta que para qué era la temperatura alta que no terminó de decir, dice. Ya me están retando ya, bien. ¿Por qué temperatura alta? Primero que todo, porque es un producto que es muy delgadito y es muy pequeño. O puede ser un poco más grande, pero igual es muy delgado. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo lo tengo mucho rato en el horno, corro el riesgo de que se deshidrate mucho, que se seque mucho. Entonces queda muy débil la estructura y se me quiebra muy fácilmente. Entonces tiene que ser una temperatura alta. Y también me ayuda a temperatura alta para que se nos enrosque un poquito el producto. ¿Ya? Ya, perfecto. Dice Montserrat Cuesta, saludos de San Bernardo. Saludos, Dice, Montserrat. hoy me toca hacer esta complicada masa. Vamos que se puede, No, dice. si no es complicada, es mucho más fácil que la de hoja. Como sorpresa, el próximo curso va a ser de hoja, así que ahí vamos a ver un poco más la diferencia. ¿Ya? Vamos a hacer empanaditas de queso de hoja. Georgina Roja nos dice que la masa de hoja le echa mantequilla o margarina, que Sí. ella es de San Pedro de la Paz, Concepción. Saludos San Pedrito. Sí, exactamente, la margarina tradicionalmente, la original, se hacía con mantequilla, ¿ya? Ahora ya tenemos una tecnología que es mucho más fácil para trabajar, que es la margarina de hoja, ¿ya? Que es una margarina especialmente para poderse trabajar este producto. Pero, como decía aquí nuestra amiga de San Pedro, antiguamente se hacía con mantequilla. Se hacía un empaste, se mezclaba mantequilla con harina y se hacía una pasta, y eso se metía dentro de la masa, ¿ya? Aquí tengo un poquito más tirada esto. Paola García nos consulta qué temperatura tiene que estar el horno. A ver, idealmente depende del tipo de horno. Por ejemplo, si nosotros tenemos un horno tipo mampostero, el común que nosotros tenemos, que le llaman horno de pastelero, esto que cabe en una lata grandota, eso con temperatura de 200, 210, perfecto, ¿ya? Otro tipo de horno que son ya más eléctricos, por ejemplo, como el que tenemos acá, tiene que estar al tope, 250, 240. Ya es un poquito la idea, que tenga una temperatura alta el horno. Y tiene que estar precalentado, porque si no se nos enfría muy rápido o cuesta que tome temperatura, ¿ya? Eso tenemos que tener presente. Y Patti Céspedes nos consulta si en horno eléctrico solo temperatura por abajo. No, parejo, arriba y abajo. Ya. Diana Díaz nos manda saludos desde Manao, Chiloé. Ya estamos, la más al sur que no ha llegado ahora, ¿ya? Bien.
La vez pasada, ¿cuál fue el más? Ah, llamaron Daisen. No, Punta Arenas. Claro. Punta Arenas nos mandaron saludos de allá, que era lo más austral que nos habían escrito. ¿Ya? Lorena Fuensalida nos pregunta cuántos minutos al horno. Entre 5 y 7 minutos es lo ideal. Aquí a lo mejor va a estar un poquito más porque se nos había enfriado el horno y se me había olvidado subir la temperatura. Pero va a estar más o menos como ese tiempo. Ya, perfecto. Claudia Pincheira, buenos días. Yo igual soy repostera. Saludos desde Temuco. Saludos, Temuco. Besitos, besitos. Picamos. Ahora hay unos picadores que hacen todo este trabajo mucho más rápido. Hay unos picadores que son manuales de una sola mano y uno y listo. ¿Ya? Nuestra querida Tabita Alejandra nos manda saludos del Talcahuano. Saludos, Tabita. Espero que les guste lo que estamos haciendo el día de hoy, que salga todo bien. Seguimos picando. Y ahora sí piqué antes de cortar. Y vamos a cortar uno tamaño un poquito más grande, que es el tamaño normal. Este diámetro es de 7 centímetros de diámetro, que es el diámetro más o menos oficial que tiene el chilenito, ¿ya? Y vamos a ir cortándolo. Con mi pulso de día jueves. Y ahí vamos cortando. Ya mientras tenemos horneando ahí, les voy a mostrar el merengue que acabamos de hacer, también de acá. Merengue collico. Esto lo vamos a ocupar para recortes. Estos recortes generalmente, ¿qué podemos hacer? Se juntan, se pasan por la asadora y seguimos cortando, o podemos dejar para usar grana, ¿ya? Porque a veces las tortas se decoran mucho con estas granas. ¿Qué quiere decir? Las granas son los pedacitos que se cortan, que se quiebran, que se ocupan como decoración por los lados, en el costado de los pasteles. ¿Ya? Bien. Ahora acá yo tengo listo mi merengue para hacer las decoraciones de los chilenitos. Acá vamos a ocupar merengue collico. Acá atrás tiene la receta de los productos que puede hacer con el merengue collico. Acá en esta tablita, que indica, por ejemplo, está la receta merengue merenguito, que es el merengue horneado que tenemos por acá. Para hacer este tipo de merengue. Ya, ahí tenemos el tipo de merengue. Por bolsa, que son 600 gramos, se le agregan 250 gramos de agua. Puede ser agua fría, puede ser agua tibia, puede ser agua caliente. O sea, la dejamos hervir y batimos igual. O sea, 250 gramos de agua, perdón, por bolsa, que son 600 gramos, y nos da la estructura para hacer este tipo de merengue y el merengue que vamos a ocupar hoy día para decorar los pastelitos, ¿ya? Si nosotros queremos hacer merengue para hacer, por ejemplo, un pay de limón y decorar arriba un pay de limón o cubrir una torta, se ocupan 450 gramos de agua por bolsa de merengue, ¿ya? Absorbe más, tiene más aireación, pero tiene esa característica. Igual cuesta que se seque, entonces la idea es que 450 sea para este tipo de productos y los 250 que se seca más rápido sean para los productos que son más secos, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Jennifer Benítez nos consulta si puede mezclar todos los ingredientes en su batidora o se hace completamente manual. Puede hacerlo manual, perfectamente manual. Si la batidora tiene fuerza, hágalo en la batidora, pero si no tiene mucha fuerza, es preferible que lo haga manual. ¿Por qué? Porque si no se va a echar a perder su máquina, porque es una masa bastante firme, ¿ya? Angélica nos manda saludos de Mulchen. Ay, saludos Angélica, gracias, qué lindo Mulchen. Bien, acá tenemos nuestro merengue ya preparado. No lo preparé acá porque como mete mucho bullo a la máquina. Bien, veamos un poco la estructura que tiene el merengue acá. Ya está batido y listo. ¿Ven? Ahí está el merengue ya listo, bien batido, tiene alta estructura, fácil de batir. ¿No? Es Enzo. solamente agua y merengue. Sí. Lidia Roja nos consulta el grosor de la masa. Bien, perfecto. Un segundito. Depende del producto que vamos a hacer, es el grosor de la masa. Ejemplo, si yo voy a hacer un chilenito como el que tengo acá, debe ser alrededor de 2 o 3 milímetros. O sea, es un poquitito más grueso que el que yo debería sacar para, a lo mejor, una hojarasca, pero que sea más recta. Si yo voy a sacar una hojarasca recta como esta, pero sin este doblez, debería ser más delgadito. ¿Para qué? Para que, como yo coloco muchas capas de torta, de hojarasca para la torta,
¿Qué pasa si yo la dejo muy gruesa? Me va a quedar muy firme para cortar, va a costar demasiado cortarla, especialmente para la gente que la porción o alguien se la quiera comer. Entonces, para tortas que tienen más de 10 capas arriba, ideal 1,5. Para pasteles individuales, 2,5 de espesor. ¿Ya? Magdalena Velázquez los manda saludos de Traillén, novena región. Dice, me encanta todo esto, es mi fuente de trabajo. Ah, qué bueno, qué bueno. Nos alegra que le sirva lo que estamos haciendo para ustedes. ¿Ya? Esa es un poco la idea, que tengamos herramientas para poder obtener unos buenos productos. Y Priscila Geldre dice, profe, la masa que sobra al unirla muchas veces no pierde su estructura, ¿ya no quedarían crocantes? A ver, esta masa, mientras más la sobe, por ejemplo, lo que me decía usted, siempre cuando nosotros vamos cortando van quedando recortes que le llamamos nosotros. Esto cada vez que yo la paso, la estiro y otra vez la estiro, ¿qué va perdiendo? Quizás no va perdiendo un poco de crocancia, pero sí va a perder un poco la capacidad de doblarse hacia arriba, ¿ya? Entonces, por eso este tipo de masa o estos recortes generalmente los horneamos y los dejamos para decorar los bordes o para hacer esas planchas que son más delgadas, ¿ya? Que no necesita que se enrosque, sino que quede lisa, ¿ya? Para decorar, para hacer las tortas. Y tenemos las últimas dos consultas. Dice Jennifer Benítez, ¿qué marca de margarina de horneo se usa? Mire, nosotros como Coñico tenemos dos marcas de margarina de horneo. Uno está la margarina de horneo La Rancherita, ¿ya? Fijarse sí que sea margarina de horneo, no margarina de mesa. Ideal la margarina de horneo. ¿Por qué no la de mesa? Porque la de mesa tiene mucha agua, ¿ya? Y la de horneo tiene hasta, al menos la nuestra tiene un 16% de agua. El resto puede tener 20, 25, 30, hasta 50% de agua. La de nosotros tiene solamente un 16%. Tenemos, como le decía, la margarina de horneo La Rancherita o la margarina de horneo Masa Plus MTK, que esa es espectacular, esa margarina. Viene en pilones de 5 kilos, en caja de 20, pero en pilones de 5 kilos, donde tiene también dentro de sus componentes mantequilla, ¿ya? Y por aquí yo tenía el manjar. Brudelina nos pregunta, ¿qué temperatura en horno eléctrico convector? Saludos, dice. Hola, ¿qué tal? Depende, si es el con carro o es el bandejero. Si me puede decir cuál es eso, por ejemplo, si es con carro, tiene que estar alrededor de 230. Si es el bandejero, el chiquitito, 230. 210, 220. Si es así como este, al tope, 250. Y ponerle 250, no dejarla como yo en 200. ¿Ya? Vamos a empezar a rellenar un poco los que teníamos listos, los chilenitos que teníamos listos. Aquí depende de la generosidad que puede tener cada uno, ¿cierto? Obviamente. Y vamos a... La idea es que tenga un poquito. Vamos a hacer otro más para que vayamos viendo un poco el relleno. Relleno. Y ahí están los dos sombreritos. Hay algunos chilenitos que son rectos. ¿Qué puedo hacer para que me salga recto y no sea enroscado? Dos formas distintas. Uno, el horneo, un horneo bajo, a baja temperatura, me va a hacer que el enroscado no existe y me quede parejo. Y ese me va a servir para hacer una decoración, por ejemplo, para decorarlo con merengue y no perder mucho merengue aquí arriba. Enzo, Viviana Castillo nos consulta si quiero hacer una torta y se me quebra una capa, ¿debo sacarla? No, de hecho, muchas veces, ¿qué hacemos? Hay dos tipos de torta. Una que se hace con este tipo de hoja, donde vamos colocando una relleno, otra relleno, otra, como son irregulares, porque a veces se recogen de no muy buena forma. Uno la puede ir decorando o agregando dependiendo de la estructura que tiene. Hay tortas que son así, uno le va colocando relleno y quedan como unas orillas irregulares y entre comillas como una torta desnuda, ya no tiene relleno por los lados. Si se quiebra no importa, porque por ejemplo, esta se me quebró, se me quebró, ¿cierto? Tengo relleno acá y la puedo colocar al medio, ya hago el mismo juego como si quedara al medio, si es que no tengo más hojas, por ejemplo, y acá arriba la relleno. O lo otro que puedo hacer es quebrarla más de esta forma y ocuparla para decorar o decorar aquí arriba, ¿ya? Ahí le voy a mostrar la forma como se decora. Ya, vamos a hacer otro diseño de pastelito chileno. Vamos a hacerle al revés. Ustedes se fijan, lo eché al revés, ¿cierto?
Bien. Enzo, ¿Sí? Paola nos pregunta, ¿y la margarina de hoja sirve? Sirve, pero no tanto, porque como es muy firme, es muy dura, no seca muy bien. Queda la masa me la deja muy dura, muy apretada. Sirve, pero no tanto. Tabita nos dice que se ve maravillosa la masa, que le encantó. Ah, qué bueno. Ya. ¿Te fijas? Acá hicimos otro pastelito. Lo vamos a repetir para que lo vayamos viendo. Mi mamá ya seguramente está viéndome en la casa y me va a decir, ah, tú no te traes nunca esas cosas para acá. De hecho, Matilde, nuestra querida Matilde, nos pregunta si se puede ir a probar, si se puede venir a probar. Matilde, te espero. Venga para acá, no vayas. Venga para acá. Ya, mire, venga. Acá es al revés. ¿Se acuerdan que para hacer el chilenito lo hacemos por este lado de acá? Para hacer este otro de acá lo hacemos al revés. Colocamos el manjar acá. Imagínense, ahora estamos echando manjar, pero el manjar, por ejemplo, lo podemos moler un poco las nueces. Moler nueces, mezclamos el manjar con las nueces y lo echamos aquí. Uy, queda espectacular. O hacerlo con ganache. Yasna Ramírez nos pide la receta, de nuevo, que Ya. se la perdió. Vamos a ver otra vez la receta. Anotemos 1 kilo de harina, 80 gramos de margarina de horneo, 20 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, perdón, 10 gramos de sal, 5 gramos de polvo de horneo, 150 gramos de yema, o entre 8 y 10 yemas, un huevo, 50 gramos de huevo y 350 gramos de agua. 350 o a veces un poquito más. ¿Ya? La Caro nos dice, manda a Enzo, enfermo que come no muere. No te voy a llamar entonces, no te voy a mandar. Carolina Reyes dice cómo se puede hornear sin que disminuya o achique la hojarasca. Bien, si tú te fijas, cuando nosotros, antes mencionaba, si yo trabajo con, ejemplo, harina que tiene mucha fuerza, se me va a recoger en el horno sí o sí. ¿Qué puedo hacer yo? Darle un buen reposo. Por ejemplo, las dejo cortadas como las tengo acá. Si ustedes se fijan, no se pegan. Mira, no se pega. Si yo la dejo reposando harto rato, 1 hora por lo menos, en el horno va a ser muy difícil que se me recoja. De hecho, hoy vamos a ver que no se recogen. Uy, no, mire, calita, por favor. Uy, Está está. enchufado, ¿no? Ah, no está prendido el No, horno. O sea, no se está prendiendo, pero está dando. ahí está, ahí prendido. Ahí sí. ¿Cuándo no iba? Priscila Geldre consulta, dice, profe, ¿algún tip para que no se derrita mucho el manjar al momento de hornear el merengue? Sí, mira, primero que todo, cuando nosotros horneamos, a ver, ¿por qué se hornea el merengue? ¿O por qué se deja acá? Más que hornear, acá se tiene que secar un poco el merengue. Podemos hacerlo de 2 formas. Uno, si estamos muy apurados, usar el horno caliente, pero hay que tenerlo la puerta abierta primero que todo, para que el calor solamente actúe como secante. ¿Ya? Y de esa forma evitamos que el merengue se nos funda. O lo otro, ya ocupar el horno bien frío. Ejemplo, terminamos de usar el horno hoy día, lo dejamos enfriando, lo cargamos y después al otro día ya nos sacamos el producto ya sequito, y no vamos a tener problema. Esa es la forma de poder trabajar sin que no tengamos algún problema con el merengue. O sea, perdón, con el manjar. Dulce Mar nos pregunta si va a quedar grabado el live. Sí, va a quedar grabado en nuestra página de Facebook. Va a estar ahí y después en nuestro canal de YouTube, Escuela Coyeco Chile. Montserrat dice, ¿y vino blanco no lleva su receta? No, soy abstemio. estoy chantado. No, sí, puede llevar. Lo que pasa es que, ¿para qué sirve el vino blanco? El vino blanco hace que la masa se relaje, ¿ya? Entonces es mucho más fácil de estirar. Puede ocuparse así perfectamente. Nos da un saborcito especial, sí nos da un saborcito especial. Hay algunos que le echan otro tipo de licores, pero sí el vino blanco sirve para eso. Yo en esta ocasión no le eché, más que todo porque no vale la receta, pero receta de hojarasca hay muchas variantes. Con más yema, con menos yema, solamente huevo, no huevo. La que estamos ocupando es esta. Si queremos hacer una más económica, también se puede hacer una más económica. Si queremos hacer cachitos, por ejemplo, también se puede ocupar para hacer cachitos. Ya. Maca Gallardo dice si se puede reemplazar el azúcar blanca por azúcar flor. Y si es así, ¿es la misma cantidad? De hecho, aquí ocupé azúcar flor y recomendaba azúcar flor. Sí, ideal azúcar flor porque como una masa un poquitito más firme,
a veces el azúcar, como los cristales son un poquito grandes, no se alcanzan a disolver bien, ¿ya? Así como la sal, lo más fina posible. Y Yasna Carolina nos pregunta cómo podemos ablandar el manjar cuando es duro. Microondas, al microondas. Unos segunditos al microondas y queda hablando el tiro. Ya, perfecto. Perdón, fue la manda. Esther nos dice, repita la receta, profe, que fue muy rápido. Bien. Ya, anotemos. Ahí se fija que la quebró un poquito para que pueda tener un poco la carne. Ya. 1 kilo de harina. 80 gramos de margarina de horneo La Rancherita o MTK. 20 gramos de azúcar flor. 10 gramos de azúcar. 150 gramos de yema o entre 8 y 10 yemas. Un huevo y 350 gramos de agua. 350 a 370 de agua. Eso aproximadamente. ¿Ya? Dice Carito nos pregunta, en cocina leña, ¿Se puede hacer? ¿se puede Sí, hacer? po, obvio que sí. ¿Quedan chicas? No, recién decía que hay algunas técnicas para evitar que se achique y una de esas es darle un poco de reposo. Cuando uno las corta, dejarlas así como las tengo yo acá y después uno las va metiendo en la lata, no hay ningún problema. Ahí no hay problema de que se vayan a recoger o algo por el estilo. Priscila Geldre dice, vinagre blanco, ¿le puedo poner a la masa? Sí, sirve el vinagre blanco, tiene la misma función del vino, hace que se relaje la masa, ¿ya? Pero a veces uno se le pasa la mano con el vinagre y queda un poco pasada la masa, así que prefiero evitar ese tipo de cosas, pero sí se puede usar perfectamente, no hay ningún problema, ¿ya? Felicitemos a Paula Itab que dejó escrita la receta en los comentarios del live. Ay, gracias Paula, ahí muy agradecido, como decía un caballero por ahí. Fidelina dice, Enzo, yo le pongo un poquito de pisco o aguardiente También, con un de aroma hecho- exquisita. De hecho, la gente de mi tierra, de La Serena, le echa pisco, obvio, somos de La Serena. Le echa pisco precisamente a la masa, para producir el mismo efecto. Viviana Castillo dice, profe, ¿puedo colocar los merengues en la deshidratadora? No sé cómo andará la humedad de la deshidratadora, a lo mejor lo deja muy húmedo, pero si se puede, habría que hacer el intento. Pruébelo. Probemos si se puede hacer, si te resulta me avisas. ¿Ya? Dice Sergio, hola, si lo hago en un horno semi-industrial, ¿a cuánta temperatura le tengo que hornear? Ese es el que hablamos, entre 200, súper bien. Ya dice María, saludos de Coquimbo. Saludos a Y Coquimbo. Mitzi dice, profe, esos que hice con merengue, ¿para que el merengue se ponga durito? ¿Cómo lo hace? ¿Se va a meter al horno? Ahí lo vamos a ver al tiro, pero un cachito. Y Claudia Estrada nos consulta si polvos de hornear no lleva. Sí, 5 gramos de polvo de horneo, se me olvidó decirlo en el último. Dice Evelyn Rapimán, ¿la receta sirve para chilenitos y alfajores? Chilenitos, alfajores, torta, príncipe, toda la variedad de productos chilenos de hojarasca, toda la variedad, todo eso sí. Yasna nos dice que por cuánto se puede reemplazar el licor. Con licor. Mire, el licor se echa re poco, entre 10 y 20 cc, no más que eso. Para que cumpla la función que necesita, ¿ya? Priscila dice, profe, póngale crema, más bueno queda. Queda rico con crema pastelera, queda muy bueno. Y Elizabeth Olivares nos consulta si la masa sirve para cachitos. Sí, también nos sirve para cachitos. De hecho, a ver, vamos a estirar un poquito de la masa que tenemos por acá. Y vamos a hacer tipo cachito. Tatán, tatán. Vamos a ver, tenía por acá. Bueno, cortemos de todo. Vamos a estirar un poco la masa. Si tenemos molde de cachito, ideal. Si no tenemos molde de cachito, por ejemplo, ocupamos este mismo. Se puede enrollar acá. Elia De Arias esta forma. nos dice, me quedó una duda, Ya lo ¿lleva horno. azúcar flor y azúcar granulada también? No, azúcar flor solamente. O azúcar flor o azúcar granulada. Repitamos eso para ver cómo quedó. Ideal azúcar flor. Bien, vamos a buscar más masitas. Dentro de los recortes que tenemos por acá. Nur dice, hola, ¿cuánto duran las masitas? La masita. Dura mucho. Aproximadamente ya horneada duran un mes. Ningún problema con eso.
¿Ya? Ángela Lobo dice desde Osorno, muchas gracias por la receta, qué rico lo haré para este 18. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Bien, ahí tenemos 2 rellenos y esto lo metemos al horno, no pasa absolutamente nada. Después se saca y se puede rellenar un lado con crema pastelera, otro lado a manjar. Delicioso. O si tenemos los moldes de cachito que son así como un típico cachito en triángulo, se rellena de la misma forma. Se puede ocupar de las dos maneras. Y ahora sí, ahí está funcionando la cosa. A pesar del tiempo que estaba acá, ya empezamos a enroscar hacia arriba. Y después formamos. Aquí formamos nuestro príncipe o alguna paleta, o también formamos los que van ahí pegados. Evelyn Rapimán nos consulta la receta para cuánto rinde. Mira, estos que corté acá, vamos a ir viendo de a poco. Por ejemplo, distinto. Este pesa aproximadamente 15 gramos. Este pesa 10 gramos. Este pesa 25 gramos aproximadamente. Si nosotros vemos el rendimiento que puede tener un kilo, hagamos la suma de todos los ingredientes. Si nosotros sumamos todos los ingredientes de la receta, nos da alrededor de 1800 gramos. No, 1600 gramos de masa. Si yo se lo divido por 20 gramos, uy, me da una cantidad. Salen alrededor de 80, como 40, entre 40 y 45 pastelitos de estos. Salen de rendimiento. Imagínate, entre 40 y 45 pastelitos de estos, si nosotros lo sumamos por 500 pesos que los vendamos, uy, es harta plata que nos sale de un kilo. Sí tiene harto trabajo inicial porque hay que cortarlos de a uno, pero nos da harto rendimiento de producto y también nos da una muy buena rentabilidad. Aparte que los dulces chilenos tienen una característica que es muy importante y muy relativa. Por ejemplo, no son productos que quizá visualmente se vean de lejos. O sea, si yo, consumidor X, voy pasando por fuera de su local y veo hacia adentro, lo más probable es que vea productos que tengan otras decoraciones, más brillantes, con más color, por ejemplo, con mucha fruta. Estos no se van a ver. Si yo me acerco a la panadería o me acerco a la vitrina y veo estos productos, me dan ganas de comerlo al tiro, inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que son ricos. Entonces, nosotros tenemos que jugar con eso, tener una disposición en nuestra vitrina con tal de que estos productos sean destacados, que la gente los vea, porque la gente se tienta. Yo o cualquiera, chileno, o alguien que vea estos productos, los ve y se tienta al tiro, le dan ganas de comprarlo, dame 2, dame 3. Recuerden siempre, con precio, con descripción de producto. Es lo más fácil para que sea una muy buena venta. ¿Ya? Así que eso es importante que ustedes lo puedan manejar. Esther Acevedo dice, ¿por qué será, profe, que a veces cuando compro dulces de hojarasca son duros? Fundamentalmente por la receta. Cuando nosotros intentamos abaratar recetas, sacamos la yema, ponemos más huevo, por ejemplo, o queda la masa muy firme, muy dura. A veces el polvo horneo también nos ayuda a generar un mejor crack. Este crack, por ejemplo, que voy a hacer acá, que se escuche, mire, silencio un poquitito. Ese crack acá solamente lo conseguimos con una masa que tenga una textura suave, ¿ya? Cosa que en la boca nosotros lo masquemos y casi que se deshaga después del mascado. Cuando nosotros lo hacemos, queda muy firme la masa, queda ¡pum!, dura, de un corte seco. Y en la boca también se va a sentir muy seca en boca. Entonces por eso la idea es no castigar la masa, entre comillas, reduciéndole el costo quitándole algún ingrediente que sí es fundamental, como en este caso la yema. Podemos bajar la mitad de la yema, pero obviamente dejando una estructura más delgadita de la masa, ¿ya? Viana Rubilar dice, maestro, ¿puede repetir la receta de la masa, please? Cariños y gracias por compartir sus conocimientos. Ay, gracias a ustedes, gracias a ustedes. De todas maneras, la vamos a dejar publicada, está publicada un poquito más arriba, pero la vamos a repetir, ¿ya? Un kilo de harina, 80 gramos de margarina de horneo Mazaplus MTK o la rancherita, cualquiera de las dos, 20 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 150 gramos de yema, son entre 8 y 10 yemas, un huevo, o sea, 50 gramos de huevo, 5 gramos de polvo de horneo, que siempre se me olvida decirlo, 5 gramos de polvo de horneo collico, y además 350 a 370 de agua aproximadamente. La textura de la masa nos tiene que quedar una masa con esta característica, ni muy dura ni muy blanda. Imagínense, de un kilo sacamos todo esto que tenemos acá, más esto que me queda aquí todavía. Así que rinde mucho. Esta es la textura de la masa.
Recuerden, a veces uno, por abaratar costo en la receta, si nosotros vemos la cantidad de rendimiento que tiene, esto se paga absolutamente después, así que no hay ningún problema con que tengamos un producto mayor. ¿Ya? La vamos a sacar acá. Edith Arriagada dice, yo soy del sur de Chile y ahora estoy en Tacna. Celebraré con su receta las fiestas patrias. Tiqui, tiqui, tiqui. Bendiciones, dice. Gracias, gracias, gracias. Ningún solo problema ahora, que no sé dónde dejé para sacar la lata. Vamos a hacer la de la antigua. No, acá está. Ana Aguilar nos consulta, dice, ¿tiene que ser pisco y puede ser aguardiente? Sí, no, sí puede ser cualquier licor. Puede ser cualquier licor. Ahí están saliendo ya los chilenitos. Puede ser cualquier licor que ustedes tengan, no es necesario alguno específico. Eso nos preguntan dónde va a quedar esta receta o dónde se puede ver. La receta va a quedar subida en otras redes sociales. Mira, aquí el horno está caliente y voy a meter esto acá para que se seque un poquito el merengue. Si yo lo quiero sopletear, también se puede sopletear. Pero con el horno un poquito abierto, ya para que solamente se vaya a secar. Como les decía, esta receta va a quedar aquí en este live y también va a quedar el video publicado en nuestro canal de YouTube. Ya. Escuela Coyeco, Chile. Ahí tenemos este y otros cursos más. Nur nos dice, gracias, es para hacerlas con tiempo y disfrutar estas delicias en el 18. Sí, vayan practicando. Cualquier cosa, ustedes preguntan otra vez nomás y nosotros respondemos lo más pronto posible. Así que no se compliquen con eso. Y Ana Gracias, Carolina dice que repita las medidas. las medidas de los cortes. Por ejemplo, este molde de acá, que es el tradicional de chilenito, mide 7 centímetros de diámetro. Este de acá es 4 centímetros de diámetro. Y el de cóctel que tenía yo por aquí es 3,5. Este es 3,5 de diámetro, de cóctel, ¿ya? Son los tres distintos. El de la torta que tenemos acá es de 15 centímetros de diámetro, que es la que tenemos en ese sector de allá, ¿ya? Esta es la palita que tenemos acá, vamos a decorar un poco la palita. Enzo Patti Céspedes nos dice, ¿puedo colorear merengue coyico para que sea más llamativo? Sí, uy, mira, muy buena idea. Yo les hablaba adelante que la idea es que cambiemos un poco, variemos las decoraciones. ¿Cómo podemos variar las decoraciones? Muy buena idea esa de colorear el merengue. Agregamos, por ejemplo, en vez de hacerlo con agua solamente, lo puedo hacer con un jugo de frutilla, por ejemplo, o un jugo de maracuyá. En vez de agua, jugo de maracuyá o jugo de frutilla, y lo bato igual como si fuera agua. Y tenemos un merengue sabor frutilla, sabor maracuyá. Bien, nos va quedando un poquitito para el curso. Agradecer que nos hayan visto el día de hoy. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos a su disposición. Muy contentos de que nos hayan apoyado en este curso y esperamos vernos muy prontamente en el próximo curso, que ya les dije ya que va a ser de hojaldre. Vamos a hacer empanaditas de hoja, ¿ya? Nos estamos viendo si Dios quiere. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima oportunidad. Chau.